Muy buenas noches con todos. Buenas noches, dicen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra de salud? Ahí dándole, luchando. Ya listo, vamos a continuar con la clasecita. Hoy vamos a hablar sobre la desigualdad social aquí en Ecuador y sobre todo las causas que hemos hecho nosotros como ciudadanos y los desafíos que tenemos para el futuro. Entonces empezamos. ¿Qué es la desigualdad social? Pues es la diferencia de acceso a oportunidades. No todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder, y no solo a la educación, sino a un trabajo digno, a un sueldo digno, etcétera. Ya, entonces esto afecta, como les decía, tanto la educación, la salud, la vivienda, la participación. No todos tienen lastimosamente la misma oportunidad. Entonces, es algo que deberíamos diferenciarlo y cuidarlo. Un dato curioso aquí de Ecuador, pues es uno de los países más desiguales de la región. Es donde más se diferencian las clases sociales. Entonces, ¿cuáles son las causas históricas? Primero, los modelos económicos excluyentes. En estos modelos, el rico se va a hacer más rico y el pobre más pobre. Y entonces es complicado cambiar este sistema porque ya está plantado hace muchas décadas. Igual la colonización, las estructuras rígidas, la concentración de tierras, de poder en solo grupos que ya son, por decirlo así, poderosos. Y así nosotros, por eso les decía la clase anterior, si nosotros nos ponemos a pensar, no ha existido un político que sé que pobre que haya llegado al poder. No lo hemos visto hasta el día de hoy. Y si nosotros tal vez nombramos uno, será un milagro. Entonces, es complicado, ningún pobre ha llegado a representarnos verdaderamente. Nosotros seguimos eligiendo por personas que son conocidas o que ya tienen la vida política asegurada, ¿ya? Entonces es algo que también deberíamos pensar como ciudadanos y tal vez cambiar. ¿Cuál es la desigualdad económica? Que existe brechas muy marcadas. Nosotros aquí nomás vemos entre el sur y el norte cómo esa brecha, esa forma de vivir se diferencia en una sola ciudad. Entonces eso pasa. Entonces más del 50% trabaja en el empleo informal. Y ahora ya que vi las noticias por ayer, es casi el 60-70% ahora que no tienen trabajo estable. No sé si es preocupante la desigualdad que tenemos en Ecuador, el acceso limitado a los servicios básicos. La mayoría ya cuenta con los servicios básicos, pero no todos los tienen, tal vez por la falta de economía y lo demás. Entonces sí se complica un poco la situación. Igual la desigualdad educativa también está presente, sobre todo en la infraestructura. No es lo mismo educarse aquí en la ciudad que en zonas rurales como el campo. Entonces es muy diferente la educación aquí que allá. La brecha tecnológica, hay mayor deserción en sectores vulnerables, se van a trabajar a temprana edad en el campo, así que es complicado todavía igual en el tema educativo aquí en Ecuador, sobre todo en las zonas rurales. También la desigualdad en la salud, nosotros eso es lo que más padecemos aquí en el país. La atención médica es desigual. No es que yo me voy a atender y me van a atender al mismo tiempo que la persona que llegue. Entonces, tal vez yo voy por una gripe, la otra persona por algo más grave, etcétera. Pero todos se demoran básicamente 2, 3, 4 horas para atender algo simple. A veces hay escasez de especialistas, no hay los suficientes enfermeros, doctores. Entonces sí es un poco complicado. Igual las medicinas costosas, y sobre todo para las familias que son pobres es un terrible gasto. Por eso es que la salud aquí en Ecuador está en precariedad. Igual la desigualdad territorial, sobre todo
En el tema de las tierras, las provincias con pobreza más elevada están en la sierra. No hay esa inversión pública, vemos que más invierten en las grandes ciudades que en las zonas rurales, en los pueblos así. Entonces, ¿qué causa esto? Pues la migración. Las personas comienzan a migrar, tal vez para mejorar la calidad de vida, dar un mejor futuro a sus familiares, etcétera, pero lo hacen y es algo muy común que migren las personas. Entonces los pueblos indígenas y afroecuatorianos son los que más han sido excluidos. Entonces han tenido menor acceso a la educación superior, es decir, no van a la universidad, no tienen un buen empleo digno, no tienen acceso a salud. Entonces sí es curioso que nuestra constitución hable de un país plurinacional cuando no se respeta desde sus bases. Entonces sí es complicado. Aquí en Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas ya reconocidas, pero no sirve de nada reconocer si no se les apoya. Igual la desigualdad de género es algo nuevo que se ha formado con las nuevas generaciones, pero igual se les sigue haciendo de lado tanto a los gays, homosexuales, etcétera. Entonces la desigualdad de género igual está bien marcada. Existe la brecha salarial, existe la violencia de género, los discriminan, existe baja representación femenina, aunque aquí en Ecuador eso sí ya se ha cambiado un poco, pero sigue existiendo y eso hay que admitirlo. Igual la desigualdad y la juventud, si nosotros vemos los datos, sobre todo en las noticias, vemos que los jóvenes, casi el 70% de los jóvenes están sin empleo. Entonces sí es preocupante que los jóvenes que recién tal vez están graduando, etcétera, no consigan un empleo digno, no tengan un acceso a la educación superior, ir a la universidad, tardan en ingresar al mercado laboral, no les contratan porque son jóvenes, porque les falta experiencia, etcétera. Entonces es algo que pasa a diario en nuestro Ecuador. ¿Cuáles son las consecuencias para la democracia? Desconfianza, sí. Es lo que genera ahorita nosotros, casi nadie confía en el gobierno, ¿ya? Y eso sin necesidad de estar a favor o en contra, ¿ya? Entonces se ha marcado eso. Existe menor participación, hay mayor riesgo de conflictos, como ya lo estamos viendo, hay exclusión de grupos vulnerables, sobre todo en el eje de salud, es complicado. Entonces la desigualdad y la violencia, ¿qué causa? Pues la pobreza. Si la pobreza que aumenta la inseguridad y es algo que está muy conectado, las zonas sin oportunidades presentan mayor violencia. Nosotros ya vemos allá en la costa, en Guayaquil, en zonas como Durán, así. Lo que más existe ahí es violencia, por tal vez no existen esas oportunidades. Entonces sí deberíamos hacer un estudio a ver cómo se soluciona eso, a ver cómo vamos a mejorar ese impacto en calidad de vida, para bien obviamente. ¿Cuáles son los esfuerzos del Estado? Da bonos, da becas, da ayudas, y eso lo vemos. Tal vez no estemos de acuerdo, tal vez sí, pero los está dando esos bonos, esas becas. Inclusión educativa, abre becas dando en las universidades en línea, que dan cupos, etcétera. Entonces, parece que el gobierno quiere, pero no lo logra completamente. Igual el reconocimiento de derechos, obras comunitarias, que a veces la gente reclama un poco más. Entonces sí es complicado tener un país al frente. ¿Cuáles son las limitaciones del Estado? Siempre va a ser la falta de continuidad. Por eso es que la mayoría de presidentes les gusta quedarse en el poder, luego se quedan 8, 10, 20 años, porque según ellos necesitan tiempo y a veces es cierto que se necesita tiempo para concluir todo. Existe la corrupción, eso está muy ligado acá a Latinoamérica. Los recursos insuficientes, no hay el dinero suficiente para tal vez para acaparar todas las obras que se presupuestan y es poco demagogia decir eso, sobre todo en campaña electoral.
entonces sí es complicado. Deberíamos por eso hacer caso a lo cuando nos dicen verdades y no mentiras. Entonces la poca evaluación de políticas, nosotros ni pensamos que las propuestas que nos dicen vamos a dar un bono y nos emocionamos, pero no analizamos de dónde van a sacar, cómo lo van a dar, de dónde, etcétera. Nosotros tenemos que tener esa mente crítica de decir cómo lo van a hacer, evaluar, de pensar. Entonces sí, nosotros también somos responsables. También ha existido movimientos sociales que denuncian las injusticias. Por ahí está la CONAIE, grupos estudiantiles, que se supone que ellos proponen cambios, porque es fácil, como les digo, proponer, pero ¿cómo es el chiste? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Nadie me dice el cómo, solo me dicen para. Quiero, pero no cómo. Entonces es complicado. Nosotros si damos propuestas debemos ver cómo lo podemos cumplir. Entonces hay que, hay que defender esos derechos colectivos. Por ejemplo, están las movilizaciones indígenas, que es algo muy frecuente aquí en Ecuador. Como les decía, aquí cada paro hay cada 3 años. Entonces es algo que es muy frecuente. ¿Cuál es el rol ciudadano? Siempre informarse, eso ya debemos tenerlo claro nosotros. Si yo me mantengo informado, evalúo las propuestas, etcétera, voy a exigir transparencia, sé lo que es la transparencia, voy a participar activamente, tanto en el barrio, tanto políticamente. Entonces yo promuevo la solidaridad, no solo con los vecinos, sino con el país entero. ¿Cuáles son nuestros retos a futuros? Obviamente reducir brechas, es decir, la pobreza, las brechas digitales, tecnológicas, económicas, todas las que existen prácticamente. Invertir en esas zonas rurales que son tan olvidadas, garantizar la igualdad de género, la igualdad de diversidad, que todos tengan las mismas oportunidades, que exista políticas sostenibles hasta con el medio ambiente. Eso debería ser los planes de todos los gobiernos, pero hasta ahora casi nadie se enfoca en ninguno de esos. Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que la desigualdad es un desafío estructural, es decir, debemos cambiar casi toda una estructura, toda una sociedad, y es muy complicado, tal vez nos tome 2, 3 generaciones cambiar el pensamiento de las personas, sobre todo, ¿por qué? Porque se requiere una educación, se requiere participación, se requiere políticas justas y sobre todo interés. Si a mí no me interesa, pues prácticamente no lo voy a hacer. Entonces sí, nos debemos de tardar unas 2, 3 generaciones más en entenderlo completamente y mejorar como sociedad. Ya, entonces el debercito, aquí les he puesto, miren que están poquitos deberes. El deber número 3 tiene que usted elegir un tipo de desigualdad y explicar cómo afecta a una comunidad de su provincia o del cantón o del mismo barrio, cualquier cosa. Por ejemplo, la pobreza, la salud. Por ejemplo, la salud no nos atienden rápido en nuestro barrio porque tal vez es muy pequeño y tiene instalaciones precarias, etcétera. De ahí sí ya queda a su disposición. ¿No? ¿Alguna pregunta o terminamos por el día de hoy? No, dicen, de mi parte nada, dicen hasta Ya, mañana, dicen. listo, hasta mañana. Se cuidan, que tengan una excelente noche. Gracias, dicen, gracias.